Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito. Es un verdadero placer tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en las aguas a veces turbulentas, pero siempre fascinantes, del mundo del espectáculo. Hoy la farándula turca nos presenta un titular que ha causado revuelo, un comentario que ha resonado en cada rincón de las redes sociales y que ha puesto a miles de fans a debatir apasionadamente. Nos adentramos en una noticia que ha tomado por sorpresa a muchos y que tiene a los seguidores de dos figuras muy queridas en vilo. Como siempre en este canal, nos encanta desmenuzar los chismes más jugosos, pero siempre con un toque de análisis, buscando la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Prepárense porque vamos a hablar de un periodista de renombre que ha lanzado una advertencia directa, sin rodeos, a nada más y nada menos que a Can Yaman. Y la advertencia es contundente: debes casarte con Demet. Sí, así como lo oyen. Una declaración que ha encendido las redes sociales y ha generado un debate apasionado que merece ser explorado a fondo. Si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y se unirán a esta gran familia de amantes del espectáculo que buscan ir un poco más allá de los titulares. Así que acomódense, sirvan su bebida favorita y acompáñenme mientras desgranamos esta historia que tiene todos los ingredientes para ser un verdadero fenómeno. ¿Quién es este periodista que se atreve a dar consejos matrimoniales a una estrella de la talla de Can? Y lo más importante, ¿por qué esta insistencia tan firme en la unión con Demet Özdemir? Para quienes quizás no estén del todo al día, hablemos primero de los protagonistas. Can Yaman es, sin lugar a dudas, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Un ídolo que ha sabido conquistar corazones con su carisma arrollador, su talento innegable y, por supuesto, su impactante presencia física. Su fama ha trascendido fronteras y su legión de seguidores crece día a día. Y Demet Özdemir, pues qué decir de ella. Otra actriz espectacular, igualmente exitosa y admirada, no solo por su belleza deslumbrante, sino también por su profesionalismo y su versatilidad en la actuación. La química entre ellos ha sido, para muchos, innegable. Hemos sido testigos de esa conexión especial, tanto dentro como fuera de la pantalla, en proyectos que los han unido y en apariciones públicas que han alimentado las esperanzas y los rumores de una posible relación seria y duradera. Pero, ¿es una relación que debería formalizarse, según la visión de este reconocido periodista? La figura en cuestión, la que ha lanzado esta audaz advertencia, es Ayşe Arman. Para quienes no la conozcan, Arman es una periodista de investigación y columnista sumamente respetada en Turquía. Es conocida por su agudeza intelectual, su implacable honestidad y su excepcional habilidad para conseguir entrevistas exclusivas con las figuras más importantes del país. No es una persona que suele lanzar opiniones a la ligera, y cuando habla, el público y especialmente las celebridades tienden a escuchar con una atención considerable. En una de sus recientes y comentadas columnas, Arman dirigió sus palabras directamente a Can Yaman, instándolo, casi rogándole, a que formalice su relación con Demet Özdemir. La advertencia venía cargada de una profunda convicción, de una seguridad que, para muchos, sugería que ella sabía algo que los fans solo podíamos intuir a través de las señales y las especulaciones. La columna de Arman se publicaba en un momento particularmente interesante. La relación entre Can y Demet, aunque intermitente en cuanto a confirmaciones públicas y a veces envuelta en el misterio, siempre ha sido un foco constante de atención mediática. Han trabajado juntos en proyectos exitosos, se les ha visto en diversas ocasiones compartiendo momentos que alimentan la imaginación colectiva, y la admiración mutua, al menos en el plano profesional y público, es palpable. Sin embargo, las confirmaciones oficiales de un romance sólido, de una relación consolidada, han sido esquivas, lo que ha servido como caldo de cultivo para la especulación. Y es precisamente en este terreno fértil donde entra la perspicacia de Ayşe Arman. Ella no se limita a hablar de sentimientos superficiales o de la química evidente en pantalla, parece percibir algo más profundo, una oportunidad, una conexión que trasciende lo meramente superficial y que podría ser el cimiento de algo duradero y verdaderamente especial. Arman argumentaba con sólidos razonamientos que la compatibilidad entre Can y Demet es excepcional. Según su análisis, ellos se complementan a la perfección. Describía a Can como un hombre apasionado con una energía arrolladora que lo impulsa en su carrera y en su vida, pero quizás a veces un poco volátil o con una vida social intensa que podría ser difícil de gestionar en la consolidación de una relación.
Por otro lado, veía a Demet como un ancla, una persona con los pies firmemente en la tierra, poseedora de una madurez y una serenidad que podrían ser el contrapeso perfecto para la naturaleza más impulsiva y expansiva de Khan. Según la visión de Arman, esta combinación, esta dualidad equilibrada, no es algo que se encuentre a menudo en el vertiginoso y a menudo efímero mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen disolverse bajo la presión implacable de la fama, las agendas apretadas y las constantes tentaciones. La periodista enfatizaba la importancia de la estabilidad en la vida de un artista tan popular como Khan. Sugería de manera contundente que una relación sólida y un compromiso serio podrían no solo beneficiar su vida personal, sino también potenciar exponencialmente su carrera. Una base sólida, un apoyo incondicional, podrían ser el trampolín desde el cual Khan podría proyectarse aún más alto en el panorama internacional. No se trataba, según su perspectiva, de una simple sugerencia romántica nacida de la admiración por la pareja, sino de una observación pragmática y fundamentada sobre la construcción de un futuro exitoso y feliz, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Es ella la que debería ser conquistada o persuadida? No, la advertencia de Arman se dirigía explícitamente a Khan. Esto sugiere, desde la perspectiva de la periodista, que Khan es quien tiene la oportunidad, y quizás la responsabilidad, de dar el siguiente paso crucial. Podría interpretarse como un llamado a la acción, una invitación directa para que Khan reconozca el valor incalculable de lo que tiene a su lado y actúe en consecuencia antes de que sea demasiado tarde. El tiempo, después de todo, es un factor crucial en la vida de cualquier relación, y especialmente cuando hay una conexión tan especial y palpable de por medio, el riesgo de dejarla escapar es aún mayor. Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron en un torbellino de opiniones. Los fans de Khan y Demet, que han seguido de cerca cada uno de sus movimientos, se dividieron drásticamente en sus opiniones. Por un lado, un segmento importante de seguidores apoyó fervientemente la visión de Arman. Argumentaban que su análisis era sumamente acertado, que la pareja se veía increíblemente bien junta y que era hora de que dieran el sí quiero. Creían firmemente que juntos eran una pareja icónica, una dupla destinada a triunfar, y que su unión sería un evento mediático de proporciones épicas, algo para recordar y celebrar. Por otro lado, un grupo considerable de personas consideró que se trataba de una intromisión inaceptable en la vida privada de los artistas. Argumentaban con mucha razón, que las decisiones sobre relaciones y especialmente el matrimonio, son profundamente personales y que nadie, ni siquiera un periodista respetado, tiene el derecho de dictarlas o de presionar a las personas para que tomen ciertas decisiones. Y es precisamente esta controversia, esta dicotomía de opiniones, la que hace nuestro tema tan interesante y digno de análisis. Nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación y el público en general en la vida de las celebridades. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a opinar sobre sus vidas privadas, sus decisiones sentimentales y sus planes de futuro? ¿Es la admiración que sentimos un pase libre para emitir juicios o consejos no solicitados que pueden ser percibidos como invasivos? Es una línea muy fina, y Ayse Arman, con su columna audaz y directa, la ha transitado de forma decidida, generando sin duda un debate necesario. Podemos entender perfectamente su perspectiva. En un mundo donde las relaciones de los famosos a menudo son fugaces, mediáticas y sujetas a las presiones del ojo público, una conexión que parece genuina, profunda y duradera como la que muchos perciben entre Khan y Demet, puede ser vista como un tesoro invaluable. Quizás Arman, como observadora experimentada y aguda del mundo del espectáculo, ve en ellos la chispa de una pareja que podría trascender el tiempo, una dupla que podría no solo ser feliz en su unión, sino también inspirar a millones de personas y crear un legado duradero en la industria. No es descabellado pensar que ella, como muchos de nosotros, busca lo mejor para ambos, basándose en lo que observa desde su privilegiada posición de análisis. Piensen por un momento en la presión monumental que deben soportar estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos, cada interacción, cada palabra, es escrutada, analizada y, a menudo, malinterpretada. Si además tienen una conexión especial que despierta la imaginación colectiva, esa presión se multiplica exponencialmente. La advertencia de Arman, aunque pública y audaz, podría ser, en cierto modo, una forma de poner sobre la mesa algo que ellos mismos quizás han estado considerando pero que, por diversas razones, han evitado abordar públicamente. A veces un empujón externo, por inesperado o incluso incómodo que sea,
puede ser precisamente lo que se necesita para tomar una decisión importante y dar el siguiente paso en la vida. Por otro lado, la crítica sobre la intromisión es totalmente válida y merece ser considerada. El matrimonio es una decisión profundamente personal, un compromiso íntimo que depende de los sentimientos, los deseos y las voluntades de las personas involucradas. Por lo tanto, dependerá de Khan y de Met, y solo de ellos, si deciden dar ese paso y, sobre todo, cuándo y cómo hacerlo. Sin embargo, es innegable que la opinión de una figura pública tan influyente y respetada como Aisha Arman tiene un peso considerable y puede influir en la conversación pública, en la percepción general de la pareja, e incluso, quién sabe, en la perspectiva de los propios involucrados. Ahora analicemos las posibles implicaciones de este escenario. ¿Qué significaría para la carrera de Can Yaman si decide casarse con Demet Özdemir? Ambos son figuras extremadamente populares en Turquía y a nivel internacional. Una unión entre ellos podría catapultar su fama a niveles estratosféricos. Podrían convertirse, sin lugar a dudas, en la pareja de oro del cine turco, una power couple, que no solo atraería miradas y admiración, sino que también abriría puertas a proyectos conjuntos, colaboraciones publicitarias de gran envergadura y una mayor y más consolidada presencia mediática. Serían un fenómeno de masas, una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Y para Demet, ¿qué implicaría una unión así? Ella ya es una estrella consolidada, con una carrera brillante y un futuro prometedor. Sin embargo, una relación formalizada y un matrimonio con Khan, uno de los actores más deseados y reconocidos del momento a nivel mundial, podría proporcionarle una proyección aún mayor y consolidar de manera definitiva su posición en el panorama internacional. Ambos se beneficiarían mutuamente, creando una sinergia única que pocas parejas en la industria del espectáculo pueden lograr. Serían un equipo invencible, tanto en sus carreras individuales como en su proyecto de vida conjunto. Además, no olvidemos el factor humano, el más importante de todos. Si realmente existe amor, respeto y una compatibilidad genuina entre ellos, el matrimonio puede ser una fuente inmensa de felicidad y estabilidad personal. Algo invaluable para cualquiera, y más aún para personas que viven bajo el constante escrutinio público, las presiones de la fama y la incertidumbre de una industria tan volátil. Un hogar estable, una familia, puede ser el refugio perfecto contra las tormentas de la fama, un oasis de paz y tranquilidad en medio del torbellino mediático. En resumen, la advertencia de Aisha Arman a Can Yaman sobre casarse con Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme o un comentario aislado. Es un reflejo de la fascinación pública por las relaciones de las celebridades, pero también de la percepción generalizada de una conexión especial y valiosa que muchos creen que merece ser formalizada. Ya sea que uno esté de acuerdo con la intromisión, o la considere una observación perspicaz y bien intencionada, el debate está servido. Esta situación pone de manifiesto la compleja y a menudo difusa línea que separa la vida privada de los famosos del ojo público, y la influencia que las opiniones externas pueden tener en la percepción y, potencialmente, en las decisiones de las personas involucradas. Así que ahí lo tienen, amigos. Un vistazo profundo a esta noticia que ha encendido las redes y ha generado un sinfín de conversaciones. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen que Aisha Arman tiene razón en su análisis y en su llamado a la acción? ¿Debería Khan escuchar su consejo y dar el paso crucial con Demet? ¿O consideran que se trata de una intromisión injustificada en su vida privada, y que ellos son los únicos dueños de sus decisiones? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus argumentos en la caja de comentarios. Dejen volar su creatividad y compartan sus pensamientos con nuestra comunidad. Su participación es lo que hace que este espacio sea tan enriquecedor. Y si les ha gustado este análisis, si han disfrutado de este contenido y quieren seguir viendo más de este tipo de vídeos, donde desmenuzamos las noticias más candentes, exploramos las historias detrás de los titulares y hablamos de lo que realmente nos interesa, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir creando y nos indica que vamos por buen camino. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Así estarán siempre al tanto de nuestras últimas exclusivas. Gracias infinitas por acompañarnos hoy, ha sido un verdadero placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto y cuídense mucho.